Este es un tema, pues, al que recurro casi todos los días. Es una aplicación, una de tantas de las que se debe hacer para conseguir realmente una transición energética en Colombia. Hay una serie de noticias que han aparecido con sus grandes titulares en los últimos días de tipo económico que me han llamado la atención por la estridencia que comunica y la falta de análisis que contienen. Por ejemplo, hace algunos días se anunciaba a grandes titulares cómo las exportaciones caen en Colombia. Porcentajes, etcétera, respecto al año pasado. Obviamente no es una buena noticia que caigan las exportaciones, pero no había un análisis del por qué. Y resulta que el 60% de las exportaciones de Colombia está representado por exportaciones de lo que yo llamo los combustibles fósiles, la economía fósil, el carbón y el petróleo. Y no analizaba bajo ese titular la comunicación a la sociedad colombiana el que bajaba estruendosamente el carbón y subían las exportaciones que llaman no tradicionales, que no son las del petróleo ni las del carbón. Y entonces, ¿es negativa la noticia? Claro, la intención mediática es decir sí, pero si uno oculta un tanto ese mundo de la exportación, la noticia en cambio es positiva. No porque no debieran crecer, obviamente que deberían crecer, sino porque allí hay la desaparición de algo viejo y la aparición de algo nuevo. ¿Qué desaparece? Algo que yo dije hace mucho tiempo. Burlas ocasionó por doquier cuando se comparó un barril de petróleo con un barril de aguacates en alguna universidad en Nueva York, en los Estados Unidos. Los estudiantes colombianos en la Universidad de Nueva York se burlaron porque eran partidarios del otro candidato, que era el presidente Duque, a la postre elegido en esa ocasión. Pero hoy podemos decir que en las exportaciones de Colombia hay esa transición, exactamente. Y en el peor de los productos, que es carbón, el precio internacional del carbón cayó a la mitad entre el año pasado y hoy. Por eso caen las exportaciones. Y no solamente cae el precio internacional, sino que cayó nuestra cantidad de pesos intercambiados por dólares desde el año pasado a hoy, de 4.700 a 3.900 más o menos. Luego, cualquier exportación de una tonelada de carbón no solamente se afecta porque cae su precio, sino porque cae la tasa de cambio. Se derrumbó el carbón en Colombia. Era previsible, porque hay un tercer factor aún que no analiza el medio, pero que es supremamente importante. No solamente cae el precio, no solamente cae la tasa de cambio, sino cae la cantidad demandada por carbón colombiano. 3 factores en contra. Y esa caída internacional de la demanda por carbón, más débilmente por petróleo, tiene que ver con lo que ustedes han dicho. Ni más ni menos. Es que el mundo está haciendo una transición energética. Y si nosotros somos los bobos que nos quedamos mirando al techo y no hacemos nada, pues vamos directico al abismo económico. Luego hay que hacer algo. Y solo ese análisis en un aspecto de un titular, pero podríamos hablar de otros. Por ejemplo, inversión extranjera. Dice el titular, por primera vez cae la inversión extranjera en Colombia desde hace no sé cuántos años. Nosotros la hemos venido haciendo subir, pero el mes pasado cayó un poquito. Y analizando la estadística nuevamente, cae la inversión extranjera porque la mayor parte de nuestra inversión extranjera era
capitales que venían a invertir en el petróleo, en el carbón, a reponer maquinarias, incluso a pagar los impuestos, que ahora ya no van a pagar, en virtud de una sentencia de la Corte, así que esa plata se la van a llevar. No va a estar aquí en Colombia, ni en el Estado. Esa estadística ocultó en el análisis el que la inversión extranjera cae por una parte, pero crece por la otra. Que hubo un récord en crecimiento de la inversión directa extranjera en asuntos que no tienen que ver ni con el petróleo, ni con el carbón, ni con el gas. Es lo que esperamos nosotros. Que esa inversión destinada más a las energías limpias, a la transición energética, a la producción, crezca mucho más, y en cambio que las inversiones extranjeras en capital fósil caigan incluso a cero. No hizo el análisis la prensa al respecto, pero es una noticia positiva porque tenemos ya dos elementos de crecimiento que tienen que ver con lo que le propuso el gobierno a la sociedad colombiana. Crecer exportaciones y cambiar la matriz exportadora por mercancías que tengan que ver con la producción real y que se separen del carbón y del petróleo. Es decir, pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Está escrito en nuestro programa de gobierno. Y en el segundo aspecto, respecto a la inversión extranjera, de la que se dice que nosotros la espantamos porque somos de izquierda y progresistas, pues resulta que ya está aconteciendo también algo que nosotros indicamos en la campaña electoral. Es que crezca la inversión extranjera en producción y en transición energética y baje en el capital fósil. Ya no debería haber inversión extranjera en capital fósil en el mundo si queremos salvar la vida y entre ellas la existencia humana en el planeta. Pasamos a otro tercer titular, ayer nomás, creo, antes de ayer. Se cae la tributación en Colombia en un aspecto, tributación de los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes en Colombia explican una buena parte de los ingresos del Estado, ingresos tributarios. Esa tributación es de más o menos unas 50 y pico empresas o personas que por la magnitud de la tributación que hace cada una se le denomina grandes contribuyentes. No puedo dar los datos por persona, está prohibido, es información reservada, pero quise hacerlos de manera agrupada. El volumen total es preocupante, a mí me preocupó, porque de 12 billones que se recaudó hacia el mes de abril, primeros meses del año pasado, se recaudó aproximadamente 12 billones de pesos. En ese mismo periodo, pero en este año, esa misma cantidad de recaudo está en 4.5 billones. Una caída que en términos de billones puede desordenar completamente las cuentas nacionales. El cálculo de ingresos totales versus el cálculo de gastos totales, que en un gobierno son datos fundamentales. Me puse a analizar por qué. Al principio dije, le hicieron caso a alguien por ahí que dijo que no pagara impuestos. Y pedí desagregadamente por carboneras, por petroleras, por el sistema financiero bancario, por industria, la caída para ver si eso obedecía a una realidad general o algún sector tenía una responsabilidad particular en un desplome tan abultado del recaudo. Pues lo que encontramos, de acuerdo a las cifras que tenemos, es que efectivamente es general, pero no igual en todos los grupos de grandes contribuyentes, sino que el grupo de mayor impacto en la caída del recaudo nacional son las carboneras.
Y nuevamente, ¿y por qué? El impuesto de renta que pagan las carboneras se desploma. Porque el precio internacional del carbón bajó a la mitad, de $200 y pico a $100 y pico. Porque la tasa de cambio pasó de 4.700 pesos por dólar a 3.900 pesos por dólar en el mismo periodo. Y porque la demanda por carbón que hace el mundo disminuyó para el carbón colombiano. Perdimos los impuestos. Encima hay una sentencia de la Corte Constitucional que les devuelve lo que habíamos logrado en la reforma tributaria, así que cuando hagamos el balance, el sector del carbón en Colombia abre huecos inmensos, quita el agua a la niñez guajira y del norte, provoca un desastre ambiental y les estamos pagando por sacar el carbón. Esa es la realidad del hoy. Y todavía hay otra estadística que salió en público que me parece importante que también la analicemos. El Producto Interno Bruto, que como saben tiene un pequeño crecimiento muy parecido a lo que sucede en el mundo, 0,7% de un año al otro comparado a la fecha del mes de abril, creo que fue el que salió. Pero no se hace el análisis por sectores. Y incluso aquí se podría citar a Mazzucato, que usted lo que el compañero investigador citó. Mazzucato dice algo que ya decía la economía política en el siglo XIX, y es que la riqueza no nace de todas las cuentas nacionales, ni el valor agregado está en todas las cuentas nacionales como falsamente se dice, desde otra perspectiva teórica, son indicadores internacionales. El valor agregado y la riqueza se produce, es decir, nace de la producción, nace del trabajo. Y cuando uno coge las cuentas nacionales siempre hay que dividir en dónde nace la riqueza y en dónde solo hay transferencias de riqueza. Mazzucato. Transferencias de riqueza y en el sistema financiero. Ahí no se genera riqueza. Transferencias de riqueza y en el comercio. Ahí no se genera riqueza, se transfiere. Podríamos hacer un listado de transferencias. Difícil trazar la línea cuando se habla de industria, porque se entendía que generación de riquezas en la transformación y producción de bienes materiales, pero cada vez producimos menos bienes materiales y más bienes inmateriales que no pesan, no se sienten, no huelen, son matemática pura. Y entonces esa línea, otro día discutimos del tema, pero en líneas generales lo que está creciendo en Colombia es producción y básicamente la agraria, promesa que hizo también este gobierno. Un dato casi espectacular: la producción agraria sin café crece 9,3% de un año al otro. Y esa cifra no la veíamos hace muchísimo tiempo, por lo menos desde que yo soy niño no existía. Y la producción minera, y ahí se subdivide minero-energética, decrece carbón otra vez. Y entonces tienes unas cosas que crecen, otras que decrecen, al final el balance es casi neutro, estancamiento económico, que es cierto, pero con unos motores que empiezan a prender, que son los que queremos que prendan. La producción minera, la agroindustria, la industria, el turismo, la inversión extranjera traída hacia esos sectores, y básicamente a partir de una transición hacia energías limpias y a una descarbonización de la economía, palabreja que tenemos que popularizar. Son los datos. ¿Podremos sostener esa intensidad? No sabemos. Pero es la intención del gobierno, es por ahí por donde realmente la economía colombiana podría tener una perspectiva. Cuando se habla de generación de riqueza, de economía, tiene que hablarse del saber, del conocimiento, de la ciencia y de la ciencia aplicada, que es la tecnología.
Solo y para terminar dejaré una inquietud que tenemos desde hace varios meses en este gobierno y que la ministra Yesenia, de la que la ministra Yesenia ha sido partícipe y copartícipe: la inteligencia artificial. Si nosotros usamos el potencial de energías limpias de La Guajira, Magdalena o Atlántico, podemos tener más de 60 gigas de generación eléctrica al año. Toda la energía que se genera en Colombia en un año hoy es 20. O sea, tenemos más potencial que lo que necesitamos, muchísimo. Solo en esa región, 3 veces más potencial de generación de energía que lo que se necesita toda Colombia hoy. Es nuestra potencialidad. Uno dice, ¿qué podría generar que ese potencial se volviera realidad? Y indudablemente la exportación. Volviendo a la primera estadística, podríamos exportar energías limpias, ya no carbón, ya no petróleo, cambiar completamente el panorama. Y si uno observa, pues por cable eléctrico es muy difícil. Los Estados Unidos no quieren apretar el acelerador en términos de hacer un pacto de energías limpias para todas las Américas, que implicaría una conexión entre Colombia y Panamá muy fuerte. Hidrógeno verde todavía está en diseño. Los números dicen que podemos vender hidrógeno verde más barato que España a Alemania, pero son números todavía. Y tendríamos que tener una regulación muy estimuladora de las energías limpias para bajar sus costos, para lograr esa competencia. Pero en cambio, hablando con los jeques de Emiratos Árabes Unidos, los hermanos bin Al Zayed, no se me olvida, porque estuvimos casi hora y media en una conversación que a mí me pareció sugerente, mucho. Ellos ponían el mapamundi de una manera especial. A veces uno puede poner el mapamundi con el sur hacia el norte y no estaría equivocado. Lo que pasa es que se pone el norte por encima porque es una visión colonialista. Pero el norte no está por encima en el planeta, porque la teoría de la relatividad existe. Yo puedo mover el mapamundi de tal manera que si pongo mitad de Asia a este lado y Europa y buena parte de África a este lado, Colombia queda en el corazón. Colombia queda en una distancia muy equivalente hacia el norte de América, hacia el sur de América, hacia Europa y hacia China. Y eso en términos de inteligencia artificial nos da una ventaja, porque las fibras ópticas tendidas serían las de menor kilómetro por simple ley geométrica. Si yo quiero pasar entre China y Europa y Colombia está en la mitad, o si quiero pasar entre América del Norte y América del Sur, si Colombia está en la mitad. Luego en Colombia hay una posibilidad. La inteligencia artificial usaría tanta fibra óptica como sobre todo energía limpia. Solo por poner un ejemplo de comparación que no es de inteligencia artificial, si Bitcoin solo usa energías fósiles, el mundo se acaba. Luego todo el salto informático que se insinúa en los momentos actuales tiene que basarse en energías limpias, o si no, no hay vida en el planeta, no sirve para nada. Y entonces, ¿cuánta es la capacidad para generar energías limpias en un nodo, hub, que llaman ahora, de inteligencia artificial de carácter mundial? Por ejemplo, el de América Latina. El cálculo que me hacían los hermanos era cerca de 20 gigas de energía eléctrica limpia. Es decir, toda la energía que se genera en Colombia, pero limpia y exclusivamente dedicada a un megadata center de inteligencia artificial, que exportaría información
y tramitaría información, porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, en grandes cantidades. Lo que me estaban diciendo los hermanos es que yo puedo exportar energía limpia en enormes dimensiones, pero a través de una información que circula en la fibra óptica a escala mundial. Esa es una posibilidad para Colombia. Generamos un gueto, una economía en clave y no ganamos nada. Nos asociamos en un proyecto de esa dimensión, de tal manera que Colombia quedaría en la vanguardia de la inteligencia artificial de toda América Latina, que además nos llevaría a volver realidad la energía limpia, que además nos llevaría a cambiar completamente nuestra matriz de exportación, incrementando sustancialmente las exportaciones, pero a partir de exportar energía limpia a través de las fibras ópticas en forma de información. Estos son temas que obviamente implican unos fuertes canales de investigación en Colombia, de financiación de esa investigación, pero que se van situando en lo que yo llamo la vanguardia económica, la nueva economía. O sea, tenemos que saber de inteligencia artificial, tenemos que saber de energías limpias, tenemos que no dudar en hacer la transición, de no asustarnos con el titular, de saber que vamos por caminos que pueden ser seguros y correctos para una Colombia que sea potencia mundial de la vida y no simplemente un ratoncito allí corriendo entre las corrientes mundiales haciendo caso al más poderoso y al mejor armado. O sea, que seamos Colombia y que seamos América Latina. Eso nos lo garantiza nuestro potencial natural y nuestro conocimiento. Así que dejo estas palabras y lo felicito por dedicar algunas decenas de miles de millones de pesos de hidrocarburos a energías limpias, porque es el camino que toca hacer. Gracias, muy amables.